Gracias a Dios por este día maravilloso. Y además quiero decirles que es un enorme privilegio estar aquí, no por el hecho de que mi función fuera hacer compartir hoy la palabra de Dios, sino porque siempre es hermoso ver al pueblo de Dios deseando conocer su palabra. Vamos a tomar un segundo, un momentito solamente para recordar por qué estamos aquí, cuál es el objetivo de estar en esta parte del servicio que presentamos a Dios, porque la idea es caminar en un camino espiritual, ¿verdad? No es una plática acerca de cómo sería mejor emprender una empresa o vivir un matrimonio. Es una labor espiritual. Estamos siguiendo los pasos de Jesús. Estamos tratando de aprender su manera de pensar, su manera de sentir y aplicarla en nuestras vidas. Vamos a leer el texto que corresponde el día de hoy y luego hacemos una oración, ¿les parece? Hoy vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versos 1 al 7. Y antes de que con el título los jóvenes digan deberes conyugales, no, pues hoy Dios no me va a hablar a mí. No, quédense, vamos a platicar para toda la iglesia, además de que los jóvenes pues en algún momento se nos tienen que casar, ¿verdad? Pero aunque no, por el momento hay mucho que debemos aprender. Y bueno, así que ¿están listos? Tienen todos Primera de Pedro, capítulo 3, versos 1 al 7, y les parece si los leemos juntos. Dice así: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro y vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amoroso Dios, prepara nuestros corazones. En este momento te entregamos todas nuestras preocupaciones y pendientes. Queremos poner atención a tu palabra. Por favor, ayúdame, sosténme en esta hora. Y Padre, edifícanos a todos. Prepara nuestros corazones no solo para escuchar, sino para obedecer y poner en práctica lo que verdaderamente tú nos enseñas. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Puede sentarse, querido hermano. Queridos hermanos, la carta universal de Pedro es una carta que tiene un contexto muy parecido al contexto que nosotros tenemos, ¿no le parece? Ya en otras predicaciones anteriores nos han hablado del contexto a través del cual Pedro se dirigía a los creyentes esparcidos en Asia Menor, ¿verdad? Y ¿no les parece que tiene muchas similitudes con la forma en la que vivimos hoy en día? A ver, la carta de Pedro está dirigida, dice así, a los expatriados en Asia Menor. Y esos expatriados fueron así por diversos movimientos. ¿Se acuerda que hubo un exilio cuando los tiempos de Babilonia? Donde Babilonia toma el territorio israelí y luego dispersa. Algunos son llevados incluso a Babilonia, de entre los cuales tenemos a profetas. Y
Algunos ahí se quedaron, ¿verdad? Otros también salieron por causa de Persia y también se quedaron a vivir en esos territorios. Pero de hecho, en ese momento donde Pedro manda esta carta, existe algo que se conoce como la diáspora, ¿verdad? La diáspora es ese movimiento en donde la gente empezó a abandonar el territorio de Israel porque le parecía que era mejor vivir en otras regiones romanas que estaban más civilizadas, a lo mejor con más agua, algo por el estilo. Algo así pasa en nuestra realidad actual. El Estado de México tiene una población de 16, 17 millones de personas, de las cuales casi 8 millones de personas se van a trabajar ¿a dónde? A la Ciudad de México, ¿verdad? Y esto porque les parece que allá hay mejores condiciones de trabajo o más oportunidad de trabajo, etcétera. Así que algunas personas de Israel se habían mudado hacía muchos años, incluso antes de que el Señor Jesucristo viniera, ya se habían o quedado en otras regiones o se habían mudado como parte de procesos, por así decirlo, migratorios. Quiero que piense un momento en esto, queridos hermanos. Por un lado, es algo muy bello. Imagínese que ahorita usted tuviera que dejar su casa e irse a vivir a otro estado de la República por motivos de trabajo. ¿No extrañaría aquí, verdad? Pensaría cómo están mis hermanitos de ISEM y estaría ahí repasando cuáles serán las noticias y todo. Imagínense las personas que habían dejado Israel, pero pertenecían al pueblo de Israel, que estaban en esa diáspora, en esa dispersión afuera del territorio israelí y que apenas si escuchaban noticias de lo que había sucedido y que de pronto alguien llega y les dice, ¿qué crees? Que mientras no estabas, vino el Mesías, ¿verdad? Y en ese momento ellos empiezan a tener conocimiento de todo este movimiento y se convierten al cristianismo. Y obviamente empiezan también a evangelizar y convierten a las personas. Eso me recuerda a este texto, que es uno de mis textos favoritos de Mateo 4, cuando dice en el versículo 15, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del Jordán, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El evangelio se estaba difundiendo por todo el mundo, estaba empezando a alumbrar la luz de Jesús en todo lugar de la tierra, y eso era algo maravilloso. Pero específicamente en esta área de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, estaba muy difícil. Turquía siempre ha sido, en ese tiempo Asia Menor era un paso hacia Europa, hacia Asia, hacia Medio Oriente, y por lo tanto era muy rico en cultura, o más bien, si me permite la palabra, revuelto, ¿no? Tenía de muchas religiones, de muchas culturas, y eso estaba generando mucha dificultad para que permeara el evangelio. Imagínese si los propios judíos no aceptaron todos a Jesús y ellos tenían la palabra de Dios, tenían la profecía, la revelación. Ahora imagínense muchas personas que no conocían o que no creían en esto. Entonces, el contexto de Primera de Pedro es muy importante para lo que acabamos de leer, porque este es probablemente uno de los textos menos entendidos de toda la Escritura, ¿verdad? Uno de los más controversiales y además muy, pero muy mal utilizados. Sabe más o menos a lo que me refiero, ¿verdad? Que si la mujer tiene que estar sometida al hombre, que si el hombre a la mujer, qué significa el vaso más frágil. Así que si le parece bien, y basados en este contexto que le acabo de platicar, quisiera plantearles un par de cosas que Primera de Pedro 3, 1 al 7 no dice. ¿Está listo? Lo primero que vamos a hablar es qué no dice este texto. A ver, número 1, no dice que todas las mujeres sí o sí tengan que estar sometidas al varón, ¿verdad? Eso no es lo que dice. En realidad, dado el contexto que acabamos de platicar, lo que le está diciendo Pedro es, no te pelees con él.
¿verdad? Porque es normal, se estaban convirtiendo a algunas mujeres, muchas veces la mujer es más susceptible a escuchar a Dios, son las primeras a veces en convertirse, pasan años orando para que se convierta su familia, entonces ellas están ahí y quieren que toda su familia se convierta, pero les dice Pedro, no te pelees con él, ¿verdad? No hagas un conflicto, no lo presiones, vamos a buscar otra manera. ¿Por qué le dice, y esta es la primera, no dice que todas las mujeres tengan que estar sometidas a sus hombres? Entonces, ¿los hombres a las mujeres, hermanos? No, pero a eso vamos a llegar en algún punto, ¿vale? Dice la hermana, amén, no. Vamos a llegar a ese punto. En realidad, como spoiler, Pedro no está tratando de hablar de esto, ¿sí? No es su temática, quién va arriba de quién o quién tiene la jerarquía. En realidad está hablando de una manera diferente de hacer las cosas. Pero ¿por qué le dice que no se pelee? Porque además la segunda cosa que no dice, primera de Pedro 3, 1 al 7, es que la conducta es mejor que la palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, de repente, cuando nos da por ser cristianos de la secreta, decimos, no, es que yo no predico el evangelio, pero predico con mis actos, ¿no? Y no es necesariamente lo que dice primera de Pedro. No está refiriéndose a que la palabra no sea eficaz, por favor. La palabra de Dios nos fue dada para predicar el evangelio, ¿sí? Y es mejor que nuestra propia conducta, que es falible, ¿verdad? Pero ¿por qué aquí tenía que ser con la conducta y no con la palabra? Porque, como les decía, eran personas con costumbres muy arraigadas y que no valoraban y no consideraban la palabra de Dios como algo que obedecer, ¿sí? Las discusiones no podían ser a través de la palabra de Dios, tenía que ser otra herramienta, porque simplemente en ese paganismo decían, no, yo no creo en eso, no me hables de esa palabra, ¿verdad? Y entonces Pedro dice, sométete, no te pelees con él, mejor vamos a intentar ganarlo por la conducta, ¿sí? Y eso es en un caso muy especial. Ok, tercera palabra que no dice. Dijimos, la primera es que no todas las mujeres tienen que estar sometidas. Eso es un tema de organización de la familia. Segundo, no es la conducta siempre la más eficaz para predicar el evangelio. Sí se debe usar la palabra de Dios. Tercera, ¿están prohibidos los vestidos, los peinados ostentosos, las joyas? No lo dice así. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, adornos de oro o vestidos lujosos. Entonces, ¿de dónde? ¿De Zara para arriba, para abajo? Si no es oro, plata, ¿sí? ¿O qué? ¿Verdad? No está hablando de eso, ¿verdad? La palabra de Dios no prohíbe que vistamos de alguna manera. De hecho, dice Sari que hoy me preparé mi trajecito de domingo. ¿No está por ahí, Sari? Mi trajecito de domingo. Bueno, estaría yo fallando a esta palabra, ¿verdad? Pero no está hablando de eso. Ahorita vamos a ver de qué está hablando realmente. De hecho, dice, está haciendo una distinción de cómo debemos de vivir nosotros en comparación a cómo deben de vivir las demás personas. Por eso yo decía que esto no es nada más para matrimonios. Estamos hablando de esa consigna de toda la carta de primero de Pedro, de decirle a la gente, sean luz ahí donde están, sean diferentes de todos los demás. Y cuando dice no usen esos vestidos, mejor usen un atavío interno del corazón incorruptible, de espíritu afable y apacible, está diciendo, es preferible que vean una buena conducta y no un súper vestido, pero que no saludes a nadie, ¿verdad? O que no te puedas acercar o hacer un acto de caridad. Entonces, eso es lo que está tratando. Cuarta cosa que no dice primera de Pedro, que las mujeres deben de llamar Señor a sus esposos, ¿verdad? Eso lo tenemos claro, ¿no es cierto? Pero ahí dice, así eran las mujeres santas en el pasado, como Sara, que le decía a su esposo, Señor. Pero ahorita vamos a ver en realidad de qué se trata eso. Quinta, cuando dice vaso más frágil, nunca se refiere a un sexo débil, ¿verdad? No estamos hablando de que la mujer no tenga fortaleza en su interior, no estamos hablando de que la mujer que no sea capaz
de ejercer, por ejemplo, una posición de autoridad o de enseñanza, ¿verdad? Inclusive, aunque no es lo más estilado en México, sí existen ministras de Dios que a lo mejor eran un matrimonio, parte con el Señor el pastor y pastorean una iglesia, ¿verdad? Y la Escritura no está diciendo que la mujer tenga una posición inferior, ¿verdad? Ya vimos todo lo que no dice. Ahora, entonces, ¿qué es lo que sí dice? Pero antes de eso, les quiero pedir a mis queridos hermanos, Fer y Mina, que me van a ayudar a poner un ejemplo muy claro de qué es lo que no dice la carta de primera de Pedro en su capítulo 3. ¿Se pueden subir aquí conmigo, por favor? Y de hecho, por cuestiones de la cámara, si quieren aquí, y ellos nos van a poner un ejemplo. ¿Mande? Aquí con este está súper bien. ¿Sí o quieren otro? Escuchen con atención, por favor. Daniel, ya es sábado. ¿Vamos a ir a ver a mi mamá o no? Me dijo que nos esperaba hoy. ¿Te ayudamos, hermana? Sí. No, Marta, hoy no. Ya te dije que quiero descansar. Trabajo toda la semana, llego cansado y el sábado es mi único día. Además, yo soy la cabeza de esta casa. Efesios 5 dice que el hombre es cabeza del hogar. Si digo que hoy no vamos, hoy no vamos. Daniel, mi mamá también es mi familia. Yo también tengo derecho a verla. Además, la Biblia también dice que la mujer es ayuda idónea. No esclava ni muda. No puedes decidir tú solo. No empieces, Marta. Ayuda idónea significa que me sigues en mis decisiones, no que las discutes. Y por favor no exageres con eso de tu derecho. Tú sabes que te pones sentimental cuando no has desayunado bien. Ahorita hablas desde la emoción, no desde el espíritu. No estoy hablando desde el estómago. Daniel, extraño a mi mamá. Llevo días diciéndote eso. No es emoción, es necesidad. La Biblia dice que honrar a los padres trae bendición. ¿Qué tiene de malo querer ver? Honrar sí, pero tampoco vas a querer que me mueva cada vez que tu mamá chicle. Además, cada que vamos, tú sales toda cargada porque ella te mete ideas. No quiero lidiar con eso hoy y te repito, yo soy quien toma las decisiones finales aquí, eso es orden bíblico. Pero Efesios también dice, sometiéndonos unos a otros. No solo se trata de que yo me someta, también tú deberías escucharme. ¿Por qué no cuenta lo que yo siento? Marta, claro que cuenta, pero no todo lo que sientes es guía del Señor. A veces tus sentimientos te engañan, la mujer es más sensible, lo dice la misma Escritura. Cuando hablas del vaso frágil, yo no puedo basar decisiones en cómo amaneciste hoy emocionalmente. No es como amanecí. Llevo semanas pidiéndote esto. Semanas. Es mi mamá, Daniel. No quiero estar peleando por algo tan básico como ver. ¿Ves? Ahí estás, llorando otra vez. Eso es lo que te digo, te exaltas. ¿Cómo quieres que tome decisiones así? Cuando te calmes, hablamos. Yo no voy a estar moviendo todo el día porque tú andas emotiva. Hoy no vamos, punto. No puedo creer que minimices mis sentimientos así. La Biblia habla de amarnos, de comprendernos, de ser uno. Sí, uno, pero con orden. Y el orden es que yo decido el rumbo. Tú te sometes, así que ya, Marta, no vamos y no le hablamos más. Mejor ponte a hacer el desayuno y después vemos qué hacemos en la tarde, pero lo de tu mamá, no hoy. Solo quería sentir que lo que yo quiero también me importa. No importa, Marta. Solo que hoy no es prioridad. Ya mañana lo vemos. Ahorita no dramatices. Muchas gracias, hermanos. Gracias. A ver, yo le ofrezco una disculpa si lo hacemos así de didáctico, porque a lo mejor la predicación debe estar revestida un poquito más de formalidad. Pero es que así nos vemos, ¿verdad? Y eso que omití, todo lo que no nos gustaría aceptar que decimos cuando discutimos de esa manera en familia, no solamente en el matrimonio, ¿verdad?
somos mucho más incisivos, mucho más conflictivos y esta situación pasa por una muy mala comprensión. ¿Se dio cuenta que en el ejemplo mis hermanos utilizaron la palabra de Dios? ¿Verdad? Y algunos textos de aquí de Primera de Pedro, en donde confundimos la fragilidad con una sensibilidad emocional. Y como varones cometemos mucho ese error. Decir, estás diciendo eso porque te duele la cabeza o porque son esos días particulares, ¿verdad? Y eso no quiere decir que la mujer no esté sintiendo realmente lo que está diciendo, ¿verdad? Aun cuando no haya comido, ¿verdad? Y también el varón en sus propias características, en su cansancio, en su agotamiento de su trabajo, también puede ser incomprendido. Ahora, eso es lo que no dice, si quieren sentarse 5 minutitos, y ahorita vamos a componer este tema. No crean que le pedí este favor a mi hermana Mina y Fer porque le sepa algo, es porque leen muy bien, porque son muy buenos para actuar y leer. A ver, ¿qué es lo que Pedro está tratando de decir, queridos hermanos? ¿Que la mujer es por encima o que el hombre es por encima? Ninguna de las dos. Pedro jamás se refirió a eso. No es el tema de esta carta. Le está diciendo uno por uno a los siervos, a los esclavos, ya escucharon las predicaciones anteriores, a cada uno le está diciendo cómo comportarse de manera diferente en un ambiente hostil en Asia Menor. Y ahora va con los esposos y con las esposas y les dice, te voy a enseñar una manera de comportarte y además delante de los demás, para dar ese ejemplo de Cristo, los valores de Cristo. Y díganme ustedes, ¿Cristo vino a plantear quién era el Señor de quién? ¿Quién era el que mandaba más? ¿O qué hizo cuando sus discípulos le dijeron, Señor, y él dijo, ¿quién es el más alto en el reino de los cielos? ¿El que sirve a los demás? ¿No es cierto? Entonces, para Pedro, aquí no es importante quién, sino es importante cómo cuidamos a nuestra pareja, ¿sí? Si pudiéramos hablar de deberes conyugales, primero hablaríamos del cuidado. Cuando está diciéndole a la mujer, no te pelees con él, no le está diciendo, sé su esclava, le está diciendo, no lo pongas en estrés, no lo pongas en un conflicto, cuídalo con tus actos, ámalo, así lo puedes ganar mejor. No le está diciendo que se ponga en una jerarquía inferior. Y al varón le está diciendo cuídala, y lo dice explícitamente, como a un vaso más frágil. No le está diciendo disminuye lo que ella piensa, hazla menos. Le está diciendo cuídala, no abuses de tu fuerza, ¿verdad? ¿Qué es lo que sí dice entonces Primera de Pedro? Dice básicamente que nos cuidemos uno al otro. Fíjense lo que dice Cantares 2:16. Mi amado es mío y yo soy suya, ¿verdad? Lo reitera en el capítulo 6, verso 3, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ahí hay una igualdad maravillosa, no solamente una igualdad como la que conocemos hoy culturalmente, sino una igualdad maravillosa de decir, él es como si fuera mío. ¿Sí? Lo tengo a mi disposición, sé que responde a mis necesidades, etcétera, y yo también soy suya, yo también aporto, yo también doy todo de mí para él. Y ese es el modelo de Dios. Vea Oseas, en Oseas en el capítulo 2, el Señor habla de que se va a desposar con su pueblo. Y fíjense lo que dice de cómo lo va a hacer. No dice, me voy a desposar con mi pueblo para que ahora sí me obedezcan, ¿no? De ninguna manera. El Señor dice, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré en justicia y juicio, en misericordia y compasiones. El Señor está diciendo, te desposaré conmigo, me voy a volver tu esposo para tener compasión de ti, para cuidarte, para amarte. Esa es la verdadera temática. En cierto modo, a la mujer le está diciendo Primera de Pedro, número 1, es más importante que no te pelees a que ganes una discusión teológica. No porque ganes una discusión teológica vas a ganar su corazón para Cristo, ¿verdad? Es más importante que no te pelees, es más importante que permanezca la armonía, la paz. Le dice, trata con respeto, con castidad, sea afable. ¿Qué significa afable? Significa dulce, agradable,
cortés, fácil de abordar, ¿no? Ya no quiero nada. Fácil de abordar, sencillo para platicar. ¿Qué significa apacible? Manso, tranquilo, sosegado, de buen carácter. ¿Podemos, hermanos? ¿Se podrá? No siempre, ¿verdad? Hay muchas veces en las que esto es muy complicado, por eso la pausa es importante. Si mis emociones ya están subiendo de tono, debo de parar la conversación. Mejor vivir para pelear otro día, ¿verdad? Dicen por ahí. Bueno, y al hombre le está diciendo, trátala con sabiduría. ¿Qué significa tratarla con sabiduría? Entender su carácter, sus miedos, sus deseos, sus sensibilidades, sus límites, sus cargas, sus heridas o su manera de amarte, ¿sí? Eso es tratar con sabiduría. Darle honor, dice, darle su lugar, ¿verdad? En la familia, darle su lugar, tomarla en cuenta para sus decisiones, defenderla, todo eso es darle honor. Como un vaso más frágil, es decir, no abusar de mi fuerza, no abusar de mi voz, de esa voz de hombre, dice, no abusar de eso, cuidar sus dolencias, cuidar su agotamiento, cuidar su vulnerabilidad. Y esto me encanta, como a una coheredera del reino, ¿verdad? ¿Cómo es como una coheredera? Como a una hermana, como a una igual. Y esto es muy neotestamentario, ¿no? Porque el Antiguo Testamento es más machista, ¿sí o no? No, ¿verdad? Fíjese lo que dice Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, ¿de qué época estamos hablando? Dice, prendiste mi corazón, hermana mía. Igual, esposa mía, has apresado mi corazón con uno solo de tus ojos, ¿verdad? Entonces, le está dando un lugar de honor. Le está diciendo, eres mi hermana, eres mi coheredera, ¿verdad? Los hermanos son coherederos. Y bueno, ¿cómo podríamos concluir esta situación? Un secreto importante. Me gustaría que lo repitiéramos. ¿Podemos repetirlo todos juntos? Un secreto importante. Después de mí, ¿va? La única manera de ganar en una discusión de pareja. ¿Está listo? Otra vez, la única manera de ganar en una discusión de pareja es que el hombre y la mujer defiendan con pasión, argumentación, con razonamientos, sin rendirse, es decir, luchar con todo. Por la causa del otro. Gloria a Dios. Sí, pensaban que íbamos para otro lado, ¿verdad? La única manera de ganar en una discusión de pareja es que yo me ponga a defender la causa de mi esposa y ella se ponga a defender la mía. Y sabemos por experiencia que cuando solamente estamos defendiendo nuestra propia causa, es una pelea que nunca se va a terminar y que puede escalar a lugares indecibles, ¿sí? Entonces, la única manera es cambiar de lugar. Y ahora sí, queridos hermanos, vamos por el round 2, por favor, pasen por favor y escuchemos con atención. Ya estamos terminando, gracias a todos por su paciencia. Por favorcito. Daniel, ¿tienes un minuto? Quiero platicarte algo, pero no quiero que sientas obligado. Te escucho medio ronco desde aquí. ¿Te sientes mejor? Sí, un poco mejor, amor, nada grave. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, solo que mi mamá nos invitó a desayunar mañana, pero antes de decirte qué pienso, quería saber cómo te sientes tú. Sé que tu semana estuvo muy pesada. Gracias por decirlo así. Sí, estoy cansado, pero quiero saber primero qué significa para ti. ¿Tienes ganas de verla? ¿La extrañas? La verdad, sí. Me ilusionó cuando me escribió, pero también pensé en ti. No quiero que sientas que cuando tú estás cansado, igual te presiono. Y tampoco quiero que veas a mi mamá como una carga.
No la veo como una carga, Marta. De hecho, creo que es importante que sigas mostrándole amor. A veces pienso que con tu testimonio hasta podríamos acercarnos más al Señor, acercarla más al Señor. Y yo quiero ser parte de eso, no un obstáculo. El trabajo es importante, sí, pero no lo es todo. Qué bonito que digas eso. Pero igual quiero cuidar tu cuerpo. Prefiero que vayamos cuando tú tengas fuerzas, porque no quiero que lo hagas por compromiso. No es compromiso, amor. Si para ti es significativo, yo quiero acompañarte. Tal vez no temprano, porque sí me pongo algo agotado, pero podemos organizarlo. Y además, la Biblia habla de honrar a nuestros padres. Yo quiero apoyarte en eso, no frenarte. Yo también quiero honrarte a ti. Efesios dice que debemos someternos unos a otros en amor, pero para mí eso también significa no exigir cuando te veo agotado. Y para mí, amar como Cristo amó significa caminar contigo en lo que importa, no poner mis fuerzas por encima de tus afectos. Nos está pasando algo muy loco, ¿no? Cada quien está defendiendo sobre el otro. Sí, y se siente bien. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, te propongo algo. Te hago un desayuno bien rico mañana, vemos una película juntos, aunque no nos durmamos a la mitad. Descansamos un rato y después vamos a ver a tu mamá ya más tranquilos, ¿vale? Me encanta. Gracias hermano. La única manera, si usted se da cuenta, querido hermano, son los mismos argumentos. No varió nada. Son exactamente los mismos puntos. El cansancio del varón, el tema de extrañar a la mamá, son los mismos puntos en un espejo completamente diferente, solamente porque uno tomó la causa del otro. Y eso es lo que hace Cristo. Él escucha pacientemente, Él habla con amor. Cuando la Escritura dice, ella llamaba a Abraham Señor, ¿cuándo es cuando nos parecemos más a esa cultura? Cuando le decimos a la esposa, ¿qué quiere desayunar mi reina? ¿Verdad? No es un tema de jerarquía, no es un tema de que ya está más por encima de mí porque le dije mi reina, lo que quiera mi Señor. No es un tema de jerarquía, es un tema de amor. Es que podríamos concluir casi todas las predicaciones con que el Señor, la única tarea que nos dejó es tratarnos con amor. Pero esto, queridos hermanos, no es una tarea solamente para el matrimonio. Y aunque lo parezca, y muchas gracias por su cooperación, Mina, Fer, no es un taller de matrimonios. Es una forma de ejemplificar que esto, como dije al principio, no solo son consejos para vivir más en paz en la casa, es una tarea del Evangelio. Es caminar detrás de los pasos de Jesús, de tal manera que los jóvenes también pueden tratar así a sus padres y viceversa, y lo menciona la carta, ¿verdad? Es una forma de tratarnos unos a otros, aquí en la iglesia, con las personas allá afuera, en el transporte público. Pedro nos está diciendo que somos diferentes y debemos actuar diferente. Entonces, ¿en qué somos diferentes los cristianos? ¿Y cómo es que debemos andar? Porque también, así como en ese tiempo, ser cristiano allá en Asia Menor era algo raro. ¿Saben que hasta les decían que eran ateos? Porque no creían en los otros dioses. Entonces ellos eran los ateos en ese tiempo. Y así nos dicen a nosotros, ¿y tú crees en esto? ¿Y tú celebras la Navidad? Como si fuéramos un bicho raro para ser estudiado. Pero Pedro dice, ese es el ambiente en el que te puse para que prediques y llegues a más personas. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con una conducta diferente. Y entonces, ¿en qué somos diferentes? Amamos de verdad, ¿verdad? Porque amamos como Dios nos enseñó a amar. Perdonamos, no devolvemos el mal por otro mal, como dice Primera de Pedro 3:9. Primera de Pedro 3:15 dice, estad siempre preparados para presentar defensa
pero con mansedumbre, con reverencia. No somos los que devolvemos el golpe, no somos los que hablamos mal de las personas. A veces hay que recibir el agravio, a veces hay que ser el que cede, a veces hay que ser el que se quedó callado, aunque no parezca justo, aunque no parezca lo más adecuado, pero eso es a lo que nos llamó el Señor, eso es lo que Él hizo. Y a veces creo que perdemos de vista por qué, si el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores, toleró ser escupido, toleró ser golpeado a puñetazos, toleró ser blasfemado, toleró ser insultado, crucificado, nosotros nos mereceríamos un trato mejor. Y decimos, es que yo creo que Dios entiende por qué me estoy comportando de esta manera, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es apartarnos de actuar con amor, ser el primero en perdonar, el primero en ceder, el primero en dar algo bueno, el primero en dar caridad, el primero en regresar un bien por un mal recibido. Ese es el camino del que está hablando Pedro. ¿Ya se dio cuenta que no estamos hablando para nada de jerarquía entre el hombre y la mujer? Pedro estaba diciéndonos cómo vivir una vida diferente. Voy a terminar con este texto, que lo quiero leer íntegramente. Y después de este texto vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a que al salir al mundo o al estar en familia y querer actuar como Cristo, nos acordemos que es una labor espiritual. Hermano, estamos evangelizando cada segundo de nuestras vidas, para bien o para mal. Estamos predicando cada minuto de nuestros días, al Señor o al otro lado. Eso depende de cómo nos comportamos, de cómo somos, ¿verdad? Dice este texto Romanos 12. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa debe ser la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Digo esto por la gracia y la autoridad que Dios me ha dado. Cada uno de ustedes no debe evaluarse a sí mismo más de lo debido. Seamos realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. El Señor nos ha llamado a ser diferentes. Y cuando seamos diferentes, habrán consecuencias, habrá rechazo de la sociedad. No es fácil santificarse ni consagrarse en un mundo que ha dado la espalda a Dios. Pero ¿cuántos queremos la salvación de todos los que nos rodean? De nuestra familia, de nuestras amistades, de los que están en la escuela, de sus maestros, de sus compañeros, de los que trabajan con nosotros, tener misericordia y compasión de los que van con nosotros en el transporte. Vamos a hacerlo siendo diferentes, mostrando el Evangelio, no lo escondamos. Ustedes, amados hermanos, y nosotros somos la luz del mundo, porque Jesús así lo quiso. ¿Oramos, hermanos? Vamos a ponernos de pie, por favor. Cuando oramos por poder,
de Dios. Casi siempre pedimos ver milagros, sanidades, maravillas. Hoy vamos a pedir el poder de Dios para cumplir con esto, para que transforme ese poder nuestros corazones, para que tengamos ese poder de ser el primero en perdonar aunque me sienta agraviado. Vamos a pedir otro tipo de poder, menos vistoso, menos soberbio, con humildad. Pidámosle a Dios el poder para cumplir lo que hoy nos ha encomendado. Amoroso Dios, te damos muchas gracias por esta palabra que tú nos has dado. Señor, suple aquello en lo que yo me pudiera equivocar y sustenta con tu palabra y tu entendimiento lo que quieres decir a tu iglesia. Señor, en esta hora yo te pido poder para tu iglesia, poder de tu Espíritu Santo, pero no ese, Señor, fantasioso que solamente está para llamar la atención. Te pido ese poder verdadero para santificarnos, ese poder para consagrar nuestras vidas y ser esa luz en nuestras casas, en nuestros trabajos, en las calles. Señor, bendecimos a tu iglesia. Con humildad, Padre, te pido bendiciones para todos ellos, para sus familias, para sus casas. Llénales de tu Espíritu Santo, llénales de gozo, de alegría, llénales de perdón, de amor, de misericordia, Padre, y que en todo lo que hagamos podamos siempre glorificarte. Glorifica tu nombre, amado Dios, y vuélvelo a glorificar. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos.